8 y verso número 4. Dice la palabra del Señor: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río y crecerá, y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Gracias, Padre bueno y amado, por esta preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo suplicamos, que nos abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para escuchar con atención, Señor, y estar dispuestos, Señor, a cambiar nuestras vidas, Señor, conforme a tu mandamiento, a tu recomendación, Señor, a tu consejo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hambre y sed sin poder saciar. Realmente creo que esta palabra, hermanos, podemos darnos cuenta que la fuerza de la palabra del Señor siempre es la misma, ¿verdad? Cuando el Señor habla, hermanos, es el mismo poder que tiene. Sin embargo, la forma en que el Señor la da, creo que puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo de cómo Él quiera hacerlo, ¿verdad? Y el Señor tiene misericordia de traerla de la manera apropiada a nuestra necesidad. Si es dura su palabra, hermano, será dura. Si es suave, será suave. Pero que tenemos nosotros la responsabilidad de hacer algo, hermanos, eso es una realidad. De eso no podemos escapar. Sea como sea, hermano, si suave, si duro, como lo queramos percibir, tenemos que hacer algo real con ella, porque la palabra se vuelve realidad en nosotros. Nosotros somos los escogidos para que la palabra del Señor se cumpla. Nosotros somos los que hemos sido seleccionados para que el Señor se manifieste en nosotros. Y no se puede manifestar de otra manera más que cuando Él nos habla y nosotros obedecemos, ¿verdad? Entonces primero Él tiene que hablar para nosotros obedecer. No hay otro
no hay otra lógica, ¿verdad? Que es que el Señor habla y nosotros obedecemos. O como le dijeron a Samuel, ¿verdad? La lección, ¿verdad? ¿Sí? Cuando oigas la voz, ¿verdad? Tienes que decir, heme aquí, ¿verdad? Heme aquí. Habla, ¿verdad? Que tu siervo. Mira, hermanos, qué orden, ¿verdad? El orden del Señor, hermano. Porque alguien puede estar escuchando y no entender ni quién le habla. Por eso hoy se puede despreciar muchas veces la palabra, hermanos, pensando que es algo que siempre va a estar ahí. Y de hecho siempre va a estar aquí, hermano. Pero hay algo que es increíble, hermanos, cuando uno lee las Escrituras, es que no será así todo el tiempo, ¿verdad? Hay cosas que van a cambiar, hermano. Hay cosas que no van a ser, como leímos aquí, de interés. En un momento son de interés, después no tendrán interés. Hoy no tienen interés y después tendrán interés, ¿verdad? Como aquí lo menciona, hermano, un interés por escuchar la palabra. Y entonces, y cuando nosotros vemos, hermanos, quiénes serán los que llevarán esa palabra, nos damos cuenta que es la otra generación, ¿verdad? Que son sus hijos, nuestros hijos. Y entonces usted podrá pensar, bueno, pero ¿quiénes estarán interesados de verdad? Hermano, y comenzamos a darnos cuenta que la escasez puede llegar de verdad, por varias razones, ¿verdad? Porque definitivamente ya no estará en abundancia aquello que en un momento lo estaba, ¿verdad? Y quizás vemos que el Evangelio, hermanos, en muchos lugares, gracias al Señor, ha llegado quizás a todo oído, ¿verdad? Hermanos, si usted habla con cualquier persona y le dice, sí, oye, ya, hasta le pueden dar escuela bíblica a uno, hermano. Hay unos que saben más de Biblia. Es que usted no ha leído, mire, lee. Y usted dice, wow, usted sabe la Biblia, pero realmente no quiere nada con el Señor. Entonces, por eso en esta porción se muestra la forma, una comparación, cómo se manejaba el trigo en aquel tiempo, ¿no? En todo tiempo ha sido importante el trigo, ha sido importante el pan, ha sido importante para nosotros el maíz, ¿verdad? El maíz es algo que definitivamente un alimento importante, ¿verdad? A mí me dejó impactado la primera vez que fui ahí a Joya de Serén, ¿verdad? Y que sale ahí lo que encontraron, lo que desenterraron, ¿verdad? De la ceniza. Muy, muy atrás, ¿verdad? Y lo que había unas mazorquitas así, ¿verdad? De maíz. Y hoy nosotros nos comemos unos elotes locos así de este tamaño. Hermanos, eran así chiquitos. Imagínense todo lo que tenían que sembrar para tener maíz. Entonces, uno dice, wow, qué importante el alimento, ¿verdad? Qué importante, en todos lados lo leemos en Egipto, ¿verdad? Lo leemos en la historia de José, cómo el trigo fue guardado, ¿verdad? Y con el trigo se hizo poderoso Faraón, ¿verdad? Hermano, el trigo les permitió la vida, ¿verdad? Les permitió la vida, pero Faraón se volvió el administrador de todos los recursos después de eso. Y uno dice, wow, qué importante es el trigo. Y todo mundo, hermano, sabe que en lo espiritual, así como en lo físico, ¿verdad? Hay quien quiere aprovecharse, hermano, y quiere corruptamente manejar, ¿verdad? La situación, hermano, porque conviene la escasez, ¿sí? Conviene la escasez cuando no la hay, ¿verdad? Si usted se fija que hacen las empresas, ¿verdad? Hacen un su trabuco ahí, se asocian y después dicen, vaya, vamos a manejar la producción, ¿verdad? La oferta, para subir el precio. Y los que consumimos, ¿cómo nos defendemos? No podemos, hay cosas que no se pueden, ¿verdad? Tienen que consumirlas. Pero los que producen se ponen de acuerdo para
subir el precio, y así para muchas cosas, hermano. Y entonces dice, bueno, ¿y eso es permitido? Pues sí, las leyes económicas lo permiten, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ejemplo para nosotros es cómo realmente el Señor ve esto, hermano, y cómo lo ve más que todo en lo espiritual, ¿verdad? Porque no vengo a hablar de economía, hermano, de las naciones ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni modelos económicos, mucho menos. No sé nada de eso, hermano. Pero mire, lo que podemos ver es el aprovechamiento del hambre, hermano. El aprovechamiento del hambre. Fíjese que una de las cosas que siempre habrá, ¿verdad? Son pobres, ¿verdad? Y con los pobres, el hambre, ¿verdad? Increíble, hermanos, pero el hambre condiciona al hombre. El hambre puede enloquecer a cualquiera, hermano. El hambre puede hacer que tomen decisiones a alguien totalmente contrarias, ¿verdad? A los valores, hermano. El hambre puede hacer, hablo del que no está en el orden de Dios, ¿verdad? El hambre puede hacer, hermanos, que mucha gente se expongan, ¿verdad? Expongan sus vidas por algo. Y es que el Señor señala, hermanos, que esa necesidad mueve a las personas y también mueve a los que se quieren aprovechar. Entonces comienza hablando el Señor, hermanos, en este verso 1 de las prácticas corruptas, ¿verdad? Dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. ¿Qué está de alguna manera señalando, hermano? Está señalando a aquellos necesitados, ¿verdad? Que eran arruinados por otros que los explotaban. O sea, algo que no es nuevo, ¿verdad? Algo que ya sabemos. Y dice el verso 5 diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? O sea, dentro de las necesidades básicas del hombre, la principal es el alimento, ¿verdad? Hermano, yo creo que es lo primero que se busca cubrir. Y nosotros, gracias a Dios, estamos en el trópico, ¿verdad? Que yo le digo, hermano, usted aquí en la ciudad sufre más que en el campo, ¿verdad? Tratándose de alimento, ¿verdad? Porque en el campo, hermanos, media vez tengo un poquito de agua, con un pedacito que tengo, usted tiene dónde, ¿verdad? Aunque sea un palo de guayabo y ahí tiene hojas de guayabo, ¿verdad? O sea, tiene jocotes, hermanos, tiene fruta, ¿verdad? De hecho, algunos dicen que por eso es que los países helados se desarrollaron más, dicen algunos, ¿verdad? Esa es una teoría, porque tenían más necesidad de guardar para el invierno, ¿verdad? Y ahí se crea ya una economía, ¿verdad? Al guardar, y me permite, como quien dice, ahorrar, ¿verdad? Y esto permite hacer otras cosas. Entonces, dentro de la necesidad básica del hombre, el alimento, también es la forma en que otros se aprovecharán, hermano, para manipular a las personas. Porque al existir una necesidad, y habla del pan, y usted quiero que lo ponga también en lo espiritual, cuando hay necesidad, hermanos, de pan, ya sea físico o espiritual, somos vulnerables, ¿verdad? Cuando no buscamos dónde es, cuando no tenemos la fuente correcta, hermano. Entonces, se puede caer en esas manos que aquí habla, hermano. Quien vendía esperaba con muchas ansias la oportunidad para vender, hermano, el trigo, abriendo aquello que había tenido almacenado, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, que si almacenaban, ¿verdad?, el trigo y no lo vendían, creaban una falsa escasez, ¿verdad? Y con la escasez, yo comienzo a vender poquito y comienzo a vender más caro, ¿verdad? Es un juego, hermanos, que siempre ha existido. Hoy esto se va con la gente aquí grande y ellos solo sacan, ¿qué querés? Le dice, solo sacan, mira, ¿verdad? Tenés tal cosa, sí, ¿cómo lo tenés? Vaya, mañana sí, mándame un camión.
Y entonces ya viene de Honduras, viene de Nicaragua, hermano. Entonces los precios los manejan así, ¿verdad? Increíble, hermano. Y dicen, no, dice, ya cuando el precio llega a tanto, entonces sí viene de México, dice. Ellos ya saben, hermanos, cuánto es por cuánto más puede venir algo de más lejos, ¿verdad? Por la cuestión del transporte. Y usted dice, bueno, ese es el juego, ¿verdad? Ese es el juego. Ahora, ¿qué está señalando aquí, hermano? Lo que se guarda, hermano, lo que se acumula. Y hermano, usted dirá, yo no tengo acumulado nada, hermano. Pero yo le aseguro que mínimo tiene un par de zapatos que no usa. Mínimo, hermano. Yo un día de estos saqué como 4 pares, y ahí tengo 4 pares de zapatos. Ya no me imaginaba, hermano, que tenía. Llévenselos, vea, porque están así. Los voy a lustrar, les digo, los voy a limpiar para que, vea, porque realmente ya no me los voy a poner, vea. Increíble, hermano. Tenemos acumulado, sí, hermano, tenemos acumulado. ¿Tiene usted acumulado trigo o maíz? Tiene un montón de maíz. Maíz de lo que usted se imagina. Hermano, ¿tenemos acumulado trigo o no tenemos acumulado trigo? Sí, ¿y cuándo lo va a vender? Pues ¿cuándo lo va a soltar? ¿Cuándo, hermano? Mire, ahí hay espacio, ¿ve? Ahí hay espacio, hermano. Y si hacen falta, compramos más. ¿Sabe, hermano? Nuestra sociedad es una sociedad de acumulación. Desgraciadamente hemos adquirido las prácticas del norte, ¿verdad? Porque está bien en el norte que tienen dinero, hermano. ¿Verdad? De que otro par de zapatos más no hay problema, ¿verdad? Pero ¿quién se para a decir, no, hombre, ya tengo 10 pares de zapatos, ¿verdad? Ya compré el 11avo, ya no, ¿verdad? Pero no decimos, no, si el 11avo entre los 10 ni contar se puede. ¿Me entiende? O sea, hermano, todos deberíamos de tener un límite, ¿verdad? Así como venden esas bolsitas para colgar los zapatos, ¿verdad? Vaya, después de 5 pares ya no podés tener más. Tenés que regalar unos, ¿me entiende? O es porque ya no te sirve uno. Pero hermano, nosotros no estamos en esa condición. Y a mí me es molesto, ¿verdad? Porque cuando usted dice, bueno, que estamos acumulando tanto, acumulamos tanto, hermano. Tenemos habitaciones llenas de un montón de cosas que tenemos que deshacernos. Tenemos que deshacernos. Pero aquí vemos a uno que está acumulando para vender caro. Estamos hablando de uno, hermanos, que está aprovechándose, ¿verdad? O quiere aprovecharse, hermano, del aprovecharse de lo que tiene guardado, vendiéndolo poco a poco, ¿verdad? Para venderlo más caro, para venderlo en el momento oportuno. Estamos viendo de alguien que está, dice, vendiendo, achicando la medida, ¿verdad? Ya la bolsa más chiquita de libre, ¿verdad? Y subiremos el precio, dice, y falsearemos con engaño la balanza. O sea, son balanzas ¿qué? Tramposas, ¿verdad? Jaraneras, ¿verdad? Así decía en el pueblo. Hace jarana, decía. Yo no sé esa palabra si existe, hermano, pero así decía en el pueblo, hace jarana. Decía. Ah, es un gran jaranero, decía. Y entonces la piedra que le ponían a la balanza, ¿va? De libra, era menos de a libra. Que al final estaban vendiendo más chiquitos la libra. Entonces, eso está diciendo, hermano, como práctica. Ahora bien, la práctica, hermano, ¿de dónde nace? Esas malas prácticas. Nacen del corazón, hermano. Nacen de la ambición, de la avaricia, hermano, del querer tener, de aprovecharse. Algunos, hermanos, ni siquiera porque les hace falta, sino porque quieren demostrar que son más vivos. Ya me recuerdo que alguien me dijo, no, y entonces él me quería demostrar que era más vivo, y yo sabía, pues,
Y por último uno se cansa, ah, qué listo es usted, ¿verdad? No, ¿qué más le queda decir? Qué listo, yo tan tontito, ¿verdad? Hermano, es como para decirle, mire, usted piensa que no se va a dar cuenta a alguien, ¿verdad? Claro, hermano. Mire, cada vez hay muchas más formas, ¿verdad?, de darse cuenta de las cosas, hermano. Por eso, esas prácticas eran esperadas, hermanos, por esta gente. Y fíjese que el problema que yo veo, hermanos, es que muchas veces nosotros caemos en ellas, de acumular, de esperar, hermano, de no soltar, ¿verdad? Y de dar menos de lo que es. Yo conozco gente que dice, no, es que vos no lo podés dar, dice. Esos son los secretos. Otro por allá me dijo, es que ustedes están divulgando las cosas. Entonces yo, ¿cómo le? Sí, que va con palabrotas y todo. Entonces le dije yo a la persona que está ahí, a mirar, le digo, tengamos cuidado, ¿verdad? De no sacar nada que haga referencia a esta persona. Ahora bien, esas cosas no son nuevas, son más viejas que... Y entonces me comenzó a sacar la historia a él, no, me dijo en tal año que vino, pues eso escribirlo, eso escribirlo, por favor, para que alguien vea de que no está, que no he inventado nada nuevo, vea. En nuestro medio se da, hermano. Y entonces, ¿por qué, hermano? Porque con eso aprovechan, ¿verdad? Aprovechan para poder hacer trampas. Mire, ¿y qué es lo que pasaba, hermano? Que dice que le compraban a los pobres para comprar los pobres por dinero y las necesidades por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Mire, aquel pobre que ya no podía con él mismo, el que se sentía derrotado, en quiebra, se vendía por una cosa pequeña, hermano. Por un par de zapatos, dice ahí. Qué tremendo, hermano. Mire, y un día le contaba que había leído una historia ahí de alguien que por un teléfono inteligente, ¿verdad? Hermano, lo que la gente vende por un teléfono, lo que está dispuesta a cambiar, ¿verdad? Un riñón por un teléfono inteligente, ¿verdad? Hermano, usted dice, el mundo está loco, pero hermano, es una realidad, ¿verdad? Desde Saúl vemos que por un buen plato de frijoles entregó su primogenitura, profanando, no teniendo ningún temor, ¿verdad?, de lo que Dios da, hermano. Porque si Dios le ha dado trigo, hermano, no se lo ha dado por gusto. Sí, hermano, si Dios le ha dado trigo, no se lo ha dado por gusto. El trigo, hermano, después de un año para otro ya no va a servir. Es como que usted tenga café, vea. Ya después de septiembre, hermano, ya es cosecha vieja. Aunque usted diga, pero mire, huele bien y que tiene buena taza y buen puntaje, sí, pero ya es cosecha vieja, hermano. Así es. El Señor nos puede decir, sí, pero tu trigo ya está viejo. No te has fijado, pero ya tiene gorgojitos. Ya al final solo harina vas a sacar de ahí porque ya puro polvo está allá. No te has dado cuenta, tú crees que lo tienes bien guardado, pero lo guardaste junto con gorgojos, junto con polilla. Hermano, se arruina, sí se arruina. Por eso el derrotado venía y se vendía, hermano. Y no es posible que no pudieran estos dar un poquito de esperanza, hermano, al necesitado. Un poco de trigo, un pedazo de pan, hermano, iba a hacer sentir diferente, ¿verdad? Aquellas personas que estaban dispuestas a venderse, a hacerse esclavos. Entonces, ¿qué hacía él? Se aprovechaba. No, hombre, te voy a dar esta comida para que le veas a la familia y este par de zapatos, ¿verdad? Son de marca. Hermano, qué increíble, ¿verdad? No es nuevo eso. Ve que no es nuevo. Pero ¿qué tal si a esta persona le da un pedazo de pan, hermano?
ya no va a pensar igual, ¿verdad? Le está poniendo esperanza, hermano. Mire qué importante es la palabra del Señor, hermano. Cuando se acerca ese compañero, esa compañera derrotada, y usted puede darle un pedazo de pan, hermano. Hermano, porque cuando usted tiene hambre hace locuras. Hasta cuando tenemos dinero, ¿verdad? Si tenemos dinero y no hemos cenado y vamos a comprar al súper, comenzamos a comprar un montón de tonteras. ¿Un montón de qué? De snacks y de cosas que no son nutritivas. Pero si usted va bien comido, hermano, entonces su cabeza funciona mejor, ¿verdad? Y si usted puede dar un pedazo de pan antes de que tome decisión, el Señor lo va a ver como una bendición que usted lleva de parte de Él. Hermano, porque no es posible que se vendan por un par de zapatos. Y no voy a decir marca para no hacerlo famosos. Realmente, por eso es necesario pensar diferente, hermano. Porque con esas fuerzas quizás va a poder resistir. Hermano, cuando usted sacia, usted resiste, ¿verdad? Dice, no hombre, dice, si llegué hasta aquí de tal fecha a tal fecha, entonces puedo llegar de aquí, hoy puedo llegar un poquito más allá. ¿O no es así? Puedo aguantar más. Si con este pan me alcanzó para, ¿verdad? Todo el día, el otro voy a tratar, ¿me entiende? O sea, hermano, porque le puso esperanza. Entonces, mire lo que estaba sucediendo, hermanos, en Israel. ¿Y qué dice el Señor acerca de eso, hermano? Mire qué duro, hermano. Dice el verso 7, Jehová juró por la gloria de Jacob. ¿Qué es lo que dice? No me olvidaré jamás de todas sus obras. Hermano, hay cosas que el Señor no va a pasar por alto. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no es alcahueto. Nosotros creemos que porque hay cosas que el Señor no ha hecho nada, es porque el Señor se hace loco. No nos confundamos, hermano. Y no tentemos al Señor, por favor. Porque es un gran riesgo. Porque no puede mirarnos, no puede, mimarnos, porque al mimarnos haciendo eso, nos volveríamos insoportables a todos. ¿O no es así, hermano? Cuando yo le celebro a mi hijo algo que ha hecho mal, hermano, que no es correcto, va a comenzar a caerle mal a todo por lo que hace. Entonces el Señor dice, eso no lo puedo dejar pasar. Eso no se puede dejar pasar. Porque no voy a olvidar jamás estas obras. Entonces las consecuencias, hermano, de aprovecharse del necesitado o de no dar el alimento al necesitado, teniéndolo, fueron grandes. Porque Dios, hermanos, no las iba a pasar de largo. Y le dice el Señor en el verso 8, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermerá como el río de Egipto. Está hablando de la tierra, ¿verdad? Entonces lo que está hablando, hermanos, es como un estremecimiento, ¿verdad? Donde la tierra se va a subir y se va a bajar. Un terremoto, ¿verdad? Un terremoto grande. Entonces, llorarán todos sin excepción, dice. Por eso, hermanos, no se puede o no se debe tocar el pan, ni mucho menos el aceite y el vino, ¿verdad? Hermano, mire cómo dice en el tercer sello, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino
Ajá, pero el trigo será dañado. ¿Cómo se volvió el trigo ahí, hermano? Según este tercer sello. Caro, caro. Hay que pagar un precio alto por él. Hay que pagar un precio alto. Porque, hermano, 2 libras por un denario, que usted va a trabajar un día y solo le dan 2 libras por lo que trabajó todo el día. Y le dan 2 libras de frijoles, hermano. O 2 libras de maíz, usted diría, wow, con esto no vivo. Hermano, sería un empobrecimiento, ¿verdad? Donde prácticamente le quedaría solo para comer y andar en la calle, ¿verdad? Hermano, qué terrible, ¿verdad? Lo que aquí se dice, hermano. Porque se estremecerá la tierra, hermano, como un terremoto, ¿verdad? Por eso llorarán sin excepción. El tiempo de escasez, hermanos, está llegando, le cuento. El trigo se está escaseando, hermano. Lo que pasa es que algunos no se dan cuenta. Pero hoy hay muchos sucedáneos. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Hoy ya hay hamburguesas de carne que no es carne, ¿va? De soya con no sé qué otras cosas, hermano, y parece, pero no es. Y eso usted se pone a pensar, hermano, ¿qué vamos a comer dentro de poco? Usted sabe que ya hay fábricas de carne, hermano, artificiales. Bueno, hay una cantidad de cosas que están probando, hermano, y cualquier rato nos vamos a sorprender, ¿verdad? Pero como hay escasez, todo lo falso, bienvenido, va, siempre y cuando me sacies, pero al final, hermanos, eso no saciará. Entonces, por eso el Señor, hermanos, habla de las consecuencias, ¿verdad? Porque dice, hermano, el que no tiene, el que pierde la voz de Dios, hermano, el que ya no escucha la voz de Dios. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Hermano, de repente todo es una tragedia. Alguna gente cree, hermanos, de que yo estoy aquí en el Señor bien bonito y me salgo y yo voy a seguir con la misma vida, solo que ya no me voy a congregar y ya no voy a dar mi diezmo, si es que al caso daba el diezmo. No, no es así, hermano. No es así, es un descenso, hermano. Es un descenso que puede caer inclusive atrás o peor de como antes era en el mundo. No, es un descenso. Igual aquel que nunca ha estado en el mundo, hermano, llega a probar y experimentar cosas que, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Y entonces, el Señor habla, hermanos, que acontecerá, dice en el verso 9, en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. Traerá tinieblas, dice, a mediodía, ¿verdad? Traeré tinieblas a mediodía. Yo me recuerdo, ¿qué año fue? 92. ¿Qué año fue? 92, que hubo un eclipse, ¿se acuerda? Al mediodía, y ya los periquitos pasaron para dormir, hermano, y al rato iban de regreso. Dijo, don Chico se quedó ahí, don Chico Perico. Y digo, no, hombre, con esta mujer ya ni siento que duermo, dijo. Bien cortito, ¿verdad? Ya no la aguanto más, dijo. Iba de regreso otra vez, va todo, hermano, usted vio eso, las aves fueron a dormir. Hermanos, vieron como que ya es hora de irse y después pasaron de regreso, ¿verdad? Todos desorientados, hermano. Increíble, hermano. Vea la desorientación del hombre, se está hablando de eso, hermano. Tinieblas, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ni lo más sencillo ni lo más claro
tendrá luz, es lo que está diciendo el Señor. Hermano, ¿quién va a poder vivir sin su palabra habiendo experimentado tal salvación, hermano? Ni lo más simple, hermano. Ni lo más simple. Eso es lo que está diciendo. Se vendrá una confusión inesperada, hermano. Es una mala situación que nadie quiere tener, hermanos, y que quizás nadie debe de sufrir. Entonces el alimento representa, sin duda, en lo espiritual, hermano, lo espiritual, el pan de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor. Y todos esos sustitutos, hermano, serán comprados, ¿verdad? O sea, hermano, lo que pasa es que hoy no nos damos cuenta que ya hay un montón de casi sustitutos, que ya no es lo mismo que antes. Porque mira, hermano, no es por nada, pero usted cree que comerse un pollo de 4 semanas es normal. En 1980, hermanos, 82, los pollos que nosotros engordábamos eran de 7 semanas. Hoy son de 4. ¿Ya? Porque les van haciendo un montón de genética y porque le van poniendo un montón de hormonas, ¿verdad? Entonces los hacen crecer. Ya los animales ni se mueven, están así solo creciendo para que no gasten ninguna energía. Entonces imagínense todo lo que nosotros, hermanos, consumimos con el mismo nombre, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo, hermano. Así mismo la palabra, ¿verdad? Hay un montón de palabras con hormonas, hermano. Yo he visto un montón de palabras con hormonas y yo a veces lo busco, Señor, pero es que no dice así, no es ese el sentido. Señor, ayúdanos, Señor. Porque si la tortilla es lo que es, ¿verdad? No voy a comenzar a decir, mire, esta es la super tortilla, hermano. Y con esto usted, mire, usted, hermano, no podemos adulterar, hermano, lo que el Señor ha hablado, hermano. No podemos, no debemos, hermano. Su doctrina es lo más, como le dijera, lo más delicado, hermano, porque son fundamentos. Y si nosotros tenemos malos fundamentos, todo lo que de arriba se construya no será permanente o va a perdurar, hermano. Por eso, ¿cuántos sustitutos hay, hermano? ¿Cuántas cosas se manipulan y fabrican y se empaquetan, verdad? Porque usted sabe, hermano, a veces tenemos nosotros discusión, ¿verdad? Y decimos, miren, nos hace falta empaquetar algunas cosas, ¿verdad? Y es cierto, pero yo les decía, miren, es que hay cosas que no podemos, porque nos vienen las modas, ¿verdad? Son modas, son tendencias que vienen, muchas veces vienen del norte, ¿va? Y nos son impuestas a nosotros y después aquí nosotros tenemos que poner el lenguaje de ellos para poder venderles, imagínense. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, al final usted dice, no, es que eso mismo no podemos hacerlo en el Evangelio. ¿Vea? Porque ¿quién lo va a estar mandando, hermano? Si aquí solo el Señor. Meternos a lo que el Señor dice, no tenemos por qué estar nosotros, hermanos, con ninguna tendencia, ni moda. No podemos, hermano, porque hay una sola palabra. Entonces, aquí está hablando de un cambio, que ya en la ausencia, hermanos, de la palabra y del trigo, hay un cambio grande, hermano. Hay un cambio de fiesta a lloro. El canto se convierte en lamentación. Y hay duelo, hermano. Duelo dice como pérdida de unigénito. Como que a alguien se le muere un hijo y es el único, hermano. Entonces que ya no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? Que es una pérdida total. A eso se refiere, hermano. Así debe ser lo que nosotros debemos de ver para no perder lo que tenemos, hermano. Así deberíamos de valorar para no echar a perder lo que ya tenemos, hermano. Porque si el Señor lo ha dado, ¿verdad? Nos lo ha dado, hermanos, porque sabe que nosotros lo podemos cuidar y lo podemos dar, lo podemos reproducir.
Porque si yo agarro ese trigo, hermano, ¿sí? Y doy ese trigo, hermano, pero también le doy al que siembra, ¿verdad? Así como dice, trigo al que siembra y al que come, ¿verdad? Porque tiene que comer el que siembra, hermano. Si no, no va a tener fuerzas para ir a sembrar. Entonces, hermanos, nunca faltará el trigo. Pero si yo guardo, comienzo a tener una mentalidad, hermanos, de pérdida, ¿verdad? Donde me voy a preocupar para que no se pierda lo que tengo guardado, hermano. En tratar de ser eficiente, que si metí 100, salgan 100, ¿verdad? Que no pierda ni un gramo de humedad, ¿verdad? Hermano, mi pensamiento va a ser otro, totalmente diferente, hermano. Pero el que hace crecer, hermano, su pensamiento, no importa lo que guarde, ¿me entiende? Porque yo voy sembrando más. Así es el evangelio, hermano. Porque el sembrador salió a sembrar, dice, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? O sea, el sembrador, hermano, no salió a recomprar, ¿verdad? Para revender, no, hermano. Él no salió a ver qué conseguía, salió a sembrar. No hizo más, hermano, salió a sembrar. A veces tenemos una sola función, pero andamos buscando miles de funciones, ¿verdad? Solo es una función, hermano, a veces. Pero nosotros nos sofisticamos tanto, ¿verdad? Que perdemos la principal. Por eso el cambio es grande, hermano. Y el Señor dice, mire, ya va a llegar hambre y sed de palabra. Aquellos que hoy quieren comer no van a hallar qué comer, dice. Antes podían haber dado lo que tenían, no lo dieron. Hoy tendrán hambre y sed de oír la palabra, dice el verso 11. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, de los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermano, llegará un tiempo de hambre. Llegará un tiempo, hermanos, en que, tiempos finales, por supuesto, que la gente va a tener ganas y van a sufrir, hermano. Y en medio de esa calamidad llegará esa hambre de pan, sed de agua. Entonces, en ese sufrimiento, hermano, muchos no quieren saber nada, ¿verdad?, del Señor, hermano. Hoy usted ve a alguien sufrir y está bravo con el Señor porque está sufriendo, hermano. Y pues sí, vea. Y cuando uno lee, hermanos, que no importa, ¿verdad?, que no haya nada, que siempre debemos de buscar al Señor, como decía Habacuc, ¿verdad?, aunque no tenga nada, aunque se me hayan muerto las poquitas ovejas, dice, y no haya nada en el aprisco, aunque lo que sembré se secó por la sequía, aunque se haya perdido todo, con todo y eso, hermano, es que llega el momento que es así, hermano. Puede llegar un momento en el cual, más que el lamento, ¿verdad?, tenemos que estar viendo la oportunidad, hermano, que ya no es tiempo de estar mirando más para atrás. Por eso, antes había una palabra, hermanos, pero que en el afán de querer conseguir el otro pan, se menospreció. El afán, hermanos, de buscar, porque fíjense que nosotros decimos el pan, vea, o como decía este amigo, decía, bueno, todo por los frijoles, y después lo veíamos otra vez y lo volvíamos a molestar, es para echarle crema a los frijoles, decía. O sea, él ¿me entiende? O sea, él lo asociaba solo a eso, pero en realidad no es así, hermano, porque todo debería tener un límite, todo debería tener un alto, hermano. Nosotros deberíamos de poner un stop. Señor, si de tal cosa ya no quiero, ¿verdad?, al menos que tú lo hagas de esta manera, pero ya no quiero, ¿me entiendes? O sea, poner un límite, Señor, yo no quiero perder la oportunidad de congregarme, hermano, para mí es algo clave. Y no estoy diciendo que yo nunca falto, hermano, más de alguna vez me ha tocado, pero realmente yo digo, Señor, debe ser un anhelo, ¿verdad? Debe ser un anhelo, hermano.
debe ser una petición, debe ser algo que no falta. ¿Por qué, hermano? Porque con eso estoy yo guardando lo que es importante, ¿ya? Y el Señor, hermanos, se encargará de que si nos quiere bendecir, nos va a bendecir de otra forma. ¿O no cree eso? Porque algunos, Señor, otro trabajito más, vea. Y hermano, y ya con ese trabajito, si con uno no podemos, ¿verdad? Con uno no podemos, hermano. Muchas veces. Y ya con más, ¿y cómo, pues? Y entonces ya viene a sacrificar, ¿verdad? El acercarse a Dios y a sacrificar la familia, por supuesto. Entonces, antes existía otro afán, hermano. Y hoy cuando hay escasez, que a lo mejor tengan el tiempo, no lo van a encontrar. Es una búsqueda infructuosa, porque dice el verso 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El hombre comenzará a buscar errante, pero no sabrá dónde encontrar, hermano. Y discurrirá, dice, o sea, será como empujado, ¿verdad?, por corrientes que lo llevarán, hermanos, de un punto cardinal a otro punto cardinal. Hermano, mire, buscando una palabra que los sacie, porque ya no serán suficientes los sucedáneos. Mire, hermano, antes usted decía, ¿verdad? Fíjese lo que está pasando. Mire, antes decía la gente, es que lo orgánico es un lujo, porque es más caro, etcétera, etcétera. Hermano, pero cuando llega alguien con una enfermedad difícil y el médico le dice, mira, solo me consumís tal cosa, pero que sea orgánico. ¿El qué? Sí, es que el químico te está matando. ¿Y cómo vas a seguir consumiendo químicos? Hermano, entonces vemos a gente que llega a preguntar, ve a una tienda que está cerca, ahí mismo, en el mismo local donde nosotros estamos, ve. Mire, quiero tal cosa orgánica. ¿Ve? Ah, hermano, entonces no era para ricos, ¿ve? No, es que es la necesidad, hermano. Es que el otro está bien, pero te va a matar. Por eso, hermanos, algunos tenemos cierto, con algunas cosas, ¿ve? Pero es solo por lo que vemos, ¿ve? Aunque el Señor dice que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño, ¿ve? Pero cuando usted ya sabe, hermano, usted dice, y uno digo, Señor, está bien aquellos que no sabían, ¿ve? Haciendo el sopón le metieron aquella calabaza que era mortífera, ¿ve? Sí, ¿me entiende? O sea, pero yo ya sabiendo que es mortífera, uno siente, ¿verdad? Aquello de que no debe hacerlo, porque es como una prudencia, si yo ya sé. Entonces por eso a veces uno dice, dice uno, los pipianes, dice uno. ¿Y qué tal si son de allá por mi pueblo? Dice. Y yo ya sé cómo los tratan o los maltratan al final de, digo yo, ya me quitan la gana, ¿sí? Sí, que no les importa, hermano, y le echan el veneno y después cosechan y son venenos que no deberían de poner nunca, o que al menos deberían de ponerse 30 días o 15 días antes de cosechar, ¿verdad? Entonces usted dice, porque todo eso van a los riñones y bueno, usted sabe, ¿no? Entonces hablo de algo normal. Ahora le pregunto en la palabra, hermano, ¿cuánto sabemos las cosas que nos van a hacer daño? Muy poco sabemos, hermano. Muy poco sabemos. Mire, no discernimos, hermano. No discernimos de una cosa y otra. Entonces cualquiera, hermanos, al principio que yo me había comenzado en el Señor, todo que oía predicar, hermano, yo decía, qué bueno, ¿verdad? Que oír la predicación, hermano. Ya después mi oído decía, está hablando locuras. No, hermano, porque usted ya comenzó a entender, vea. Y usted, esa palabra me puede matar, dice usted. Si yo le hago caso, hermano, ya hay un Espíritu Santo que le dice, no, hasta ahí no. No, eso no. Entonces, sin embargo, hermanos, que aquí habrá mucha gente, hermanos, que no la va a saciar, aunque van a ver
Aunque siempre quizás va a haber palabra, hermano, palabra de hombre, ¿verdad? Pero no realmente lo que llene. Por eso, hermano, ¿cuánta gente veremos? Porque aún los jóvenes, dice el verso 13, que caerán de sed, hermano, se desmayarán de sed. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Hermano, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si los jóvenes son fuertes y desmayan, ¿cuánto más el viejo, hermano? Si el joven desmaya, hermano, sin palabra, ¿cuánto más el viejo, que ya está más calaseado y que tiene menos fuerza? Entonces, el joven no va a poder salir adelante, es lo que está diciendo. Se van a debilitar, se van a deshidratar. Hermano, el agua de vida es la que quita la sed, ¿verdad? Y el agua de vida viene de diferentes maneras, hermano. Mire, hay un agua que refresca, va. Hay un agua que uno siente que cabal lo revitaliza, ¿verdad? Así también, hermanos, mire, hay agua en su palabra que lo anima a uno, hermano. Que nos consuela, hermanos, a pesar de la dura situación. Nos puede consolar y eso nos hace seguir adelante, hermano. Quizás usted solo necesita ese día, terminar ese día, hermano, para tener más fuerza. Pero usted no sabe cómo va a terminar ese día. Usted dice, ya no. Hermano, y el enemigo sabe que quiere tirar la toalla. Claro que sabe. Sabe que está desmayando, hermano. Pero ¿quién llega, hermanos, ahí a darle consuelo? Mire, por eso es necesario la palabra, hermano. Porque de otra manera, ¿cómo salimos adelante? Porque hay oportunidades, hermano. Para el joven, claro que las hay, hermano. Mire, si la vida en el Señor, hermano, es una vida preciosa, hermano. Servirle al Señor es lo mejor, hermano. Nadie se va a arrepentir de servirle al Señor, hermano. Pero servirle al Señor, hermano, sin su palabra, es cuesta arriba. Sin duda que es quizás, hermanos, la palabra aquí es difícil, ¿verdad? Porque no hay palabra. Pero hoy, hermanos, alguien que la predica, hermano, alguien que la lleva, alguien que le da esa palabra, ese consejo, hermano, es una gran bendición. Porque llegará el tiempo de total escasez. Hoy puede haber escasez del pan material, pero hay abundancia del pan espiritual, hermano. Pero llegará el momento donde quizás no haya escasez de pan natural, ¿verdad? Pero va a haber escasez del pan espiritual, hermano. Y ese quién lo puede saciar, hermano. Porque en el otro el Señor lo sacia. ¿Quién llevará, hermano? Por eso dice que preciosos son los pies, ¿verdad? Preciosos son los pies, hermano. O sea, mire, precioso es aquello que te trajo, está diciendo, ¿verdad? Piecitos, ¿por qué vinieron hasta acá? ¿Por qué no se fueron a la playa, piecitos? ¿Por qué viniste cuando estaba enfermo, piecitos? Qué preciosos son esos pies. Lo que te trajo allí, lo que te llevó allí. Hermano, porque, pues sí, mire, hoy tantas cosas y uno está, hermanos, en medio, usted está en medio, hoy tenemos más cosas que las que antes teníamos, hermano. Hoy hay más presiones de las que antes tenía. Y si alguien pasa conectado a las redes sociales, hermano, va a tener un montón de presión de cosas falsas. Porque la gente no es lo que ahí aparece, hermano. Porque las vidas no son así como aparecen ahí. Tenemos vidas normales, hermano. Con los problemas cotidianos, con los desánimos cotidianos, con las cosas que tenemos que sobreponernos, hermano. Con las cosas que tenemos que vencer
todos los días. No que un día las veces, no, a veces todos los días le estamos lidiando con lo mismo, hermano. Alguna gente está para levantarse de la cama, hermano. Tiene que tener una gran batalla, hermano. Mire, si una batalla casi así como las que salían en las películas épicas, ¿verdad? Hermano, y Sansón ahí, hermano, peleando, ¿verdad? Y Goliat, y quieren, no me acuerdo quién era el otro que salía. Hermano, porque es así. Porque todos los días se enfrentan cosas diferentes. Pero muchas son normales, cotidianas. A veces son diferentes una que otra cosa, pero hermano, los días son llenos de fuerzas, porque su palabra está en nosotros, hermano. El día que falte, hermano, no sabemos cómo enfrentaremos la vida. Por eso hoy, hermano, sus graneros están llenos. Hablo de lo espiritual, hermano. Usted no se ha dado cuenta que muchas de esas cosas se van a soltar cuando usted vaya a darlo y a sembrarlo. Cuando usted diga, bueno, ¿y para qué tengo esto? Si esto ni es mío siquiera, es espiritual, no es mío. Tengo que darlo, porque llegará el tiempo, hermanos, en que ya no habrá forma. Aquel que tenía esos graneros con un pedazo de pan pudo haber cambiado la mentalidad de mucha gente, pero muchas personas se hicieron esclavos, hermanos, porque no tuvieron más que solo pensamientos propios y no tuvieron nada del Señor. Muchos de nosotros estamos emproblemados porque solo tuvimos nuestros propios pensamientos y nos clavamos y nos encerramos y los maquinamos bien, hermano. Y al final salieron mal las cosas. Pero hoy tenemos una oportunidad grande que el Señor quiere que aprovechemos. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, porque la palabra tuya, Señor, no viene a felicitarnos, Señor. Ha venido a decirnos por qué tenemos llenos esos graneros. ¿Por qué realmente no te das cuenta que habrá hambre y sed? Y que un día eso no se podrá saciar. Hoy es tiempo de saciarlo. Hoy, si tú tienes hambre y sed, hoy lo podrás saciar. Mañana no hay garantía, porque tú no sabes si llegarán esos tiempos, si estos tiempos los tendremos que vivir, donde hayan mucho lamento y lloro y cosas que no esperamos ver, tinieblas que no quisiéramos atravesar, terremotos que no quisiéramos pasar. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque con esas calamidades se busca, hay ganas de escuchar tu palabra, Señor, pero si en ese tiempo ya no hay quien, por eso, Señor, estamos hoy, por eso predicamos hoy, por eso hay que salir hoy, porque espacio hay, oportunidad hay en este lugar inclusive. Señor, ¿cuántos de nosotros vamos a esperar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si ya no hay tiempo, si hoy quizás son oportunidades que tú has dado, Señor, para que nosotros todavía escuchemos y reaccionemos, como decía tu profecía, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque ya no hay quizás oportunidad para muchos, y hoy nosotros la tenemos, y tenemos que aprovecharla, Señor, y no soltar tu bendición, Señor, porque si hoy te han dado trigo, no dejes que se pierda. El otro año ya estará viejo, arruinado, y el pan no servirá, y ya no podrá hacerse la masa, y ya no podrá hacerse pan. Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor. Mira que somos un pueblo pequeño, Señor, traído hasta este día, hasta este tiempo, Señor. Pero propósito hay, Señor, porque nuestros corazones, Señor, todavía, tú lo has dicho que podemos recibir, porque todavía hay oportunidad para nosotros, Señor. Señor, no queremos pensar como el que tiene granero, Señor, que solo quiere ver cómo no se le pierde, cómo no se le disminuye y cómo aprovechar la oportunidad para vender caro. Nosotros, Señor, recibimos para dar, recibimos para sembrar,
recibimos para bendecir. Señor, esa es tu palabra, ese es tu mandato. Por eso aquellos que tú enviaste, Señor, se sorprendieron cuando vieron cómo obraba tu palabra en las familias, en las casas, cuando vieron cómo eran sanados aquellos enfermos, cuando vieron cómo los demonios salían huyendo, Señor, porque miraban cómo Satanás caía, descendía, Señor, porque se había tomado un lugar que no le correspondía. Señor, así también hoy nosotros estamos suplicándote, Señor, para que no nos pases de largo, Señor. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre, a esta hora, Señor, porque tu palabra ha sido dicha a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús.